bendecimos, Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Muchas bendiciones para todos. Les habla el pastor Héctor Infante. Bienvenidos al audio devocional de este día. Por favor, acompáñeme al libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Recuerde que el libro de los Proverbios se encuentra en el Antiguo Testamento, después del libro de los Salmos y antes del libro de Eclesiastés. Si ya lo tiene, leamos el versículo 7 del capítulo 1 en el nombre del Señor. Y dice de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, mas los insensatos rechazan la sabiduría y la inteligencia. Quiero resaltar que el autor de este versículo fue el rey Salomón. El rey Salomón fue el tercer rey que tuvo Israel. El primero fue Saúl, el segundo fue David y él fue el tercer rey. El día de su coronación, el día de su investidura, el rey Salomón invitó a príncipes y a reyes de todo el mundo. Ese día estaba reunido el pueblo y la celebración de su investidura, de su ungimiento, fue apoteósico. En esa noche, el rey Salomón tiene un encuentro con Dios en sueño y Dios se le aparece y le dice: pídeme lo que tú quieras. Y ese acontecimiento se encuentra registrado en Segundo de Crónicas o en el segundo libro de Crónicas en el capítulo 1. Ahora, en el versículo 8 de ese capítulo 1 podemos observar la respuesta que hizo Salomón a Dios de esa pregunta. Y voy a leerlo en el nombre del Señor en la Nueva Versión Internacional. Dice el capítulo 1 de Segunda de Crónicas, versículo 8, de la siguiente manera: y Salomón le respondió a Dios diciéndole: Señor mío, tú trataste con mucho amor a David mi padre, y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este pueblo tuyo, de lo contrario, ¿quién podrá gobernarlos? Entonces Dios le dijo a Salomón, versículo 11, ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual hoy te hice rey, y no me has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera me has pedido la muerte de tus enemigos o que te dé muy larga vida. Yo hoy te otorgo lo que tú me pides, sabiduría y conocimiento. Pero además te voy a dar riquezas, bienes y esplendor como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. ¡Wow! ¡Qué maravillosa bendición recibió Salomón por haber pedido sabiduría y conocimiento! Cuando yo leo este texto me surge la primera pregunta. Si Dios hoy se te aparece, si Dios hoy se me aparece y nos pregunta, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué es lo que tú quieres? Pídeme lo que tú quieras. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Por favor, haga un análisis de eso. Eso es casi como encontrarse la lámpara de Aladino y que te den 3 deseos. Pero en este caso es real. Es el mismo Dios del universo diciéndote a ti o a mí: pídeme lo que tú quieras. ¡Wow! ¿Cuál sería nuestra respuesta? Nuestra respuesta va a ir condicionada a lo que esté en nuestro corazón y esté en nuestra mente. Ojalá que cuando el Señor nos presente y nos haga esa pregunta,
tengamos una respuesta tan maravillosa como la que dio Salomón. Ahora, traigo a colación esta historia porque el que escribió el versículo 7 del capítulo 1 de Proverbios nos está hablando con seriedad, nos está hablando con conocimiento de causa, no nos está diciendo una fábula, nos está diciendo algo verdadero, algo que él vivió. ¿Y qué nos dice? Que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ahora, en varias versiones, cada una de las palabras de este versículo se puede sustituir por sinónimo. Por ejemplo, principio se puede sustituir por origen y por comienzo. Entonces podemos armar el versículo diciendo, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor, o el origen para ser sabio es el temor del Señor. ¿Lo están viendo? ¿Les gusta? Pero también vamos a interpretar lo que significa sabiduría. Sabiduría significa la capacidad que tiene una persona de poder usar, de poder aplicar el conocimiento que tiene con prudencia, con responsabilidad y con sensatez. Sabiduría es la capacidad que tiene una persona de poder aplicar todo lo que sabe o de poder aplicar lo que sabe con sensatez, con madurez y con responsabilidad. Así que podemos entonces, junto a los sinónimos, poder armar otra frase de este versículo. Entonces diría de la siguiente manera: el comienzo de la sabiduría es poder aplicar el conocimiento que yo tengo de Dios. El comienzo de la sabiduría es el origen de la sabiduría, es poder aplicar lo que yo sé, es poder aplicar lo que he aprendido. Eso es sabiduría. Ahora, la palabra temor del Señor, vamos a traducirla. En el original, la traducción de temor no significa miedo, no significa susto, no significa pánico ni espanto. Más bien significa respeto, significa reverencia, significa honra, admiración, sumisión y obediencia. Eso es lo que significa en el original la palabra temor de Dios. Ahora, si tomamos todos esos sinónimos y armamos de nuevo el versículo, entonces el Señor nos está diciendo, el Señor le está diciendo a la humanidad, te está diciendo a ti y a mí en este día, el origen de la sabiduría es poder aplicar todo el conocimiento que tienes para honrar al Señor, para respetar al Señor, para obedecer al Señor y para cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué les parece? ¡Wow! Maravilloso. Así que Salomón y Dios nos están enseñando en este momento el origen. Lo primero que tú necesitas para ser una persona sabia es poder honrar a Dios, poder respetar a Dios y aplicarlo en tu vida. ¡Wow! Entonces surge la segunda pregunta. ¿Soy yo una persona sabia o soy una persona insensata? ¿Cómo sabes si tú eres sabio o eres insensato? ¿Cómo sabes tú si tú estás aplicando la sabiduría o la insensatez? Pues sencillo. Si tú estás aplicando en tu vida todo lo que has aprendido de la palabra de Dios, si tú estás obedeciendo a Dios, si tú estás respetando a Dios, si tú estás honrando a Dios, entonces tú eres una persona sabia. Si tú aprendiste de la Biblia a honrar a Dios y lo estás haciendo, eres una persona sabia. Si no lo estás haciendo, eres una persona insensata. Si tú aprendiste de la Biblia a congregarte, entonces tú eres y lo estás haciendo, entonces tú eres una persona sabia. Si no lo estás haciendo, entonces eres una persona insensata. Si tú aprendiste de la palabra de Dios a no mentir, a no robar, a no injuriar, a no calumniar, y lo estás haciendo, entonces tú eres una persona con sabiduría. Y si no lo estás haciendo, entonces eres una persona insensata. La sabiduría no es más que la aplicación o poner en práctica todo el conocimiento que tú tienes. ¿Sabías tú que en las iglesias están llenas de personas con conocimiento de la Biblia, pero con falta de aplicación de la Biblia? ¿De qué vale saberse
todos los versículos desde Génesis hasta Apocalipsis y no aplicarlos en tu vida? ¿Sabes tú que las universidades, las escuelas, las sociedades, las empresas están llenas de personas con mucho conocimiento, pero no la están aplicando a su vida? Entonces, ¿eres una persona sabia o eres una persona insensata? Así que el desafío de este día es que el Señor nos está diciendo, si quieres comenzar, si quieres ser sabio, si quieres ser una persona llena de sabiduría y conocimiento, comienza a aplicar lo que ya tú sabes, comienza a hacer lo que el Señor te enseñó. ¿Sabías tú que hay personas que se conocen todos los libros y toda la ciencia y todas las aplicaciones, pero aún así no la aplican a su vida? Cuando la Biblia dice que el hombre debe honrar a su padre y a su madre, ahí le está dando una instrucción. ¿Sabías tú que mucha gente se sabe ese versículo pero no lo está aplicando? No están honrando a sus padres, no los están llamando, no los están atendiendo. ¿Sabías tú que la Biblia dice que el hombre, el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y hoy día no lo están haciendo? Entonces no eres una persona sabia. Surge una pregunta, surge una tercera pregunta en este día. ¿Quieres cambiar o quieres seguir siendo la misma persona? ¿Quieres seguir teniendo conocimiento bíblico, leerte todos los libros de la Biblia, saberte todos los libros, irte a todos los cultos, a todas las misas, a todos los sermones y seguir siendo la misma persona? Porque eso es lo que está haciendo la humanidad. Está dentro de la religión, pero la fe no está en ellos. Están yendo a las misas y a los cultos, pero no están aprendiendo de la palabra de Dios. Están siendo insensatos. Así que el llamado en esta hora, el llamado en este día es que volvamos a la sabiduría, es que comencemos a cambiar, a aplicar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Y wow, hay muchas cosas de la palabra de Dios que necesitamos hacer. De hecho, el Señor Jesús dijo que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, si tú dices que tienes fe, tienes que demostrarlo. Si dices que tienes amor, tienes que demostrarlo. Si dices que tienes paciencia, tienes que demostrarlo. Ya es hora de que cambies la amargura, el enojo, la incredulidad, la falta de fe, el desánimo, la desesperanza, la depresión por las cosas que la palabra de Dios dice. Amor, paz, benignidad, paciencia, dominio propio. Adquiriendo ese conocimiento y aplicándolo, te volverás un sabio. Lo importante en este día es que tengas sabiduría y también tengas conocimiento. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice la palabra del Señor: si alguno está falto de sabiduría, pídalo a Dios, que Él se lo dará, y se lo dará abundantemente y sin reproche. Por lo tanto, quiero que usted en este momento haga una oración conmigo, una oración para pedirle sabiduría y conocimiento al Señor. Recuerde, sabiduría es aplicar todo el conocimiento que usted ha adquirido para honrar, respetar, reverenciar, obedecer, admirar y someterte a la voluntad de Dios. ¿Estás de acuerdo de hacer esta oración? Pues repite conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de no aplicar lo que tú me has enseñado. Te pido que nos perdones y que nos ayude en este momento a poner en práctica todo lo que tú nos has enseñado en las Sagradas Escrituras. Ayúdame a actuar con prudencia. Ayúdame a aplicar lo que tú me has enseñado en la iglesia. Me has enseñado a través de la lectura bíblica y me has enseñado a través de los libros que he leído. Señor, ordena mi vida. Señor, hazme una persona de ejemplo. Te pido que el camino que hoy transite sea un camino lleno
de la palabra de Dios y que otros como tú puedas ver mi accionar y mi fe en forma demostrada. Hago esta oración en este día en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad.